Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Para mí es un gusto darles la bienvenida en nombre del grupo Marcos Escudero a esta nueva sesión de los diálogos al café, en la que vamos a abordar la problemática del racismo. El racismo es un problema histórico en la sociedad boliviana, resulta de la herencia colonial de la construcción de nuestra sociedad, del pecado original colonial, si quieren, que ha resultado en la construcción de una sociedad jerárquica basada en el color de la piel, cuya organización está basada en el color de la piel y el origen de la persona, y una sociedad que es al final pigmentocrática, como dicen algunos. El Estado plurinacional y el proceso político que se inicia hace 20 años y que aparentemente está en vísperas de cierre, se explica en buena parte como una reivindicación en contra de esa sociedad discriminadora y excluyente, que busca esta exclusión simbólica de lo indígena y de lo que fue negado en el marco de la discriminación imperante de manera histórica en Bolivia. El Estado plurinacional enfrenta el tema de una manera simbólica y también lo hace de manera directa con legislación como la conocida Ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, que por supuesto enfrenta de manera directa la problemática, pero no necesariamente la resuelve, sino que en muchos casos genera demandas un tanto absurdas como las que tienen que ver con el olor de las ciudades en carnaval y otros temas que han sido procesados en el marco de esta ley que no directamente ha tratado siempre la problemática del racismo. 20 años después, la sociedad, parece cierto que la sociedad boliviana es más igualitaria, menos racista y menos discriminadora de lo que era hace 2 décadas, pero no necesariamente ha resuelto de manera permanente el problema del racismo y no necesariamente ha logrado consolidar una sociedad de ciudadanos iguales como la base del proyecto democrático del país. Es por eso que vamos a conversar ahora sobre la temática del racismo a partir de unas cuantas preguntas que, como de costumbre, se han planteado a nuestros panelistas. La primera, si es que en verdad el racismo y los prejuicios siguen siendo un problema en Bolivia. ¿Qué relación tiene eso con la tensión Camba-Colla? ¿Qué avances hay y qué queda pendiente para resolver después de los esfuerzos que ha hecho el Estado y la sociedad boliviana por enfrentar este problema? ¿Cómo comprendemos los problemas y si es que este va a ser un tema que tiene que ser parte de la agenda que instaure el nuevo gobierno que se conforme a partir del mes de noviembre? Tenemos a 5 investigadores, 5 personas que han trabajado ampliamente durante el último tiempo la temática del racismo. Tenemos a Ilia Fortún, bienvenido Ilia a los diálogos al café. Él es estratega político, es comunicador social, es columnista y es estronguista, como defiende él en sus redes. Tenemos a Gustavo Calle, también bienvenido al espacio. Él es periodista, es profesor en la UPEA y es investigador sobre temáticas indígenas y particularmente sobre la temática aymara. Tenemos a Fernando Molina, varias veces presentador en este nuestro espacio, ya es de la casa, él es periodista y escritor y ha trabajado, ha publicado un par de libros sobre racismo. Y tenemos a María Teresa Segada y Gabriela Canedo, también habitués de este espacio, bienvenidas. Ambas son sociólogas cochabambinas y han publicado hace no mucho un libro enfocado en los vínculos entre racismo y política en Bolivia, que tiene el título muy interesante de Mi delito es ser indio. Como ven, como tenemos varios panelistas, más de los que generalmente tenemos,
les hemos convenido que cada uno de ellos haga una presentación inicial de 10 minutos. Voy a hacerles recuerdo de cuando su tiempo esté llegando y posteriormente vamos a tener otra ronda de otros 5 minutos breves para intercambiar y para hacer preguntas y para responder al público. Me parece interesante que deja sobre la mesa esta idea de la dificultad de construir normativamente una sociedad de iguales con un punto de partida profundamente desigual y las formas estas en las que esta estructura de desigualdad se reinventa en la actualidad. Creo que son temas de los que podemos conversar hacia adelante. Gustavo Calle, por favor, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Yo complacido por estar en este panel tan interesante. Les estoy hablando desde el alto, así que algo de racismo he vivenciado. A ver, quisiera básicamente partir del siguiente elemento. Yo creo que el racismo hoy básicamente es un componente ideológico que está atravesando las campañas electorales. Y a partir de ese elemento quiero que entendamos cómo no solamente los políticos como tal, sino el electorado de cierto grupo partidario, me estoy refiriendo específicamente al tutismo, tienden a minimizar o a negar este problema. Y creo que no es solamente por producto del electorado en sí, sino también de los representantes de este partido. Lo voy a colocar de la siguiente manera. Quiero partir desde este punto. No sé si se dieron cuenta, pero cuando se empezó con esto de las elecciones, yo pensé que la derecha iba a aprovechar el momento para capitalizar el apoyo de los, entre comillas, llamados sectores indígenas, ¿no? Los sectores racializados. Pero no, en la composición tanto, por ejemplo, de los partidos más tradicionales que fue este de la Agrupación Libre y, por ejemplo, Unidad Nacional, era claramente que su apuesta era por un color específicamente étnico, ¿no? Era la agrupación, digamos, de un Tuto Quiroga con un Juan Pablo Velasco, gente que responde en términos étnicos a un sector social, que llamamos sociedad blanca, y en términos de clase social y llamemos también a un sector empresarial, ¿no? Digamos, en términos marxistas, a una suerte de burguesía. Lo mismo va a suceder con Samuel Doña Medina y en cierto grado el otro lado estaba armado por básicamente, ya sabemos, ¿no? Gente del MAS que todavía capitalizaba el tema de la identidad, incluso el señor Johnny Fernández, ¿recuerdan? Trató de alguna manera incluir, digamos, al mundo popular indígena a través de una vicepresidenta que fue bastante anecdótico. Entonces, en otras palabras, creo que la derecha boliviana manifestó básicamente sus intenciones de recomponerse, de reconstruirse en términos étnicos, con el mismo estrato social, en términos de clase, pero también con este colorido, digamos, blanquecino. No pretendo ser racista, pero quiero decir que eso muestra claramente cuál es el nivel de importancia que le daban, por ejemplo, al tema de la plurinacionalidad en el Estado boliviano y al tema de los temas de racialización en nuestro país. En otras palabras, quiero concluir diciendo que esta primera parte, para luego seguir con una reflexión adicional, que los partidos de derecha en este país, y específicamente los que está ahorita dirigiendo en particular la agrupación libre con Tuto Quiroga, no tienen una comprensión de lo que es el tema del racismo, siendo que el tema del racismo es un tema concreto, objetivo, que ha causado bastantes problemas en nuestra sociedad. Recordemos que el mismo Estado boliviano ha institucionalizado el racismo desde su fundación. Yo recuerdo en las clases de historia el famoso decreto del 9 de febrero que convocó a la Asamblea Fundante y que estuvo mediada por una serie de requisitos. De hecho, los requisitos que cercenaban la participación de mestizos, mujeres e indígenas estaban ya en el espíritu del decreto del 9 de febrero. Por eso la Asamblea Fundante no va a contar con población indígena, no va a contar con población mestiza y con población femenina, ¿no? Con las mestizas, con las mujeres. Después recuerdo también que cuando ya se convoca para la Asamblea que va a discutir la nueva constitución que redactó Simón Bolívar, nuevamente se ratifica los elementos de la exclusión y nuevamente no participan indígenas, mujeres y tampoco mestizos, ¿no? Bajo la condición de que solamente pueden ser participantes de estos momentos épicos de la fundación de la República de Bolivia, los que saben leer y escribir, tienen renta y tienen propiedad. Entonces, como que nuestro país ha nacido básicamente excluyendo a cierta mayoría poblacional a partir de criterios, yo considero, racializados. Obviamente, el criterio era histórico y basados en el famoso racismo científico, deben recordar, ¿no? Entre finales del siglo
XIX y principios del XX, el racismo científico sostenía que habían diferencias biológicas que determinaban que cierto grupo era más capaz que otro y por lo tanto se empezaba a inferiorizar. Creo que esa idea ha reinado y ha pegado muy fuerte en la fundación de nuestra república, porque los liberales manejaban ese discurso y se va a ratificar con mucha más fuerza a finales del siglo XIX. Quiero que vean que también en parte nuestra política boliviana ha estado vinculada a estos imaginarios y que el mismo Estado se ha constituido racista o racializado a partir de esos principios. Por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra hoy día es considerado por muchos una de las ciudades que es cosmopolita porque aglutina mucha gente, pero también no es menos cierto que está catalogado como una de las ciudades donde el racismo pesa mucho más fuerte, ¿no? Y aquí habría que analizar de dónde viene esto. Y bueno, la lógica nos hace pensar en cierta élite. Recuerden que a finales del siglo XIX, cuando ya está acabándose el poder de los conservadores, estamos entrando al siglo XX y está llegando a gobernar los liberales, había una suerte de creencia de que había que traer migración extranjera, y ahí es donde llegan, ¿no?, los famosos sirio-libaneses a la región del Oriente, y en Latinoamérica también en general, ¿no?, y muchos europeos, con la creencia de que ellos eran mucho más capaces en el tema del comercio, la textilería, la agricultura, la ganadería, y podrían, por ejemplo, ellos hacer que Latinoamérica en cierto grado progrese. En Bolivia eso se va a ver desde el gobierno de Ismael Montes, con estas políticas de migración, que se van a ir trayendo básicamente gente desde afuera, pero no es cualquier gente, es gente extranjera que tiene cierto fenotipo, diferente al de las poblaciones occidentales. Entonces, estos imaginarios de que hay ciertas razas que tienen cierta capacidad, se van a ir básicamente institucionalizando. No solamente va a ser la gente, la sociedad la que va a manejar ese discurso, sino el mismo Estado. Entonces yo creo que ese discurso no ha podido ser comprendido, no ha podido ser superado y más bien ha sido apropiado por ciertas élites. Y hoy día, por ejemplo, Tuto Quiroga y la agrupación libre a mí me parece que representan la reproducción de ese imaginario. Por eso todos los que componen esa tienda partidaria no logran comprender el tema porque piensan que es como natural, ¿no? Es como que normal. Siempre ha sido así en la historia de Bolivia y ¿por qué no podría ser diferente? Tenemos un Estado plurinacional el día de hoy que reconoce la existencia de muchas naciones, 55 según el último censo, y reconoce 36 lenguas. Pero a pesar de ello, yo he visto que en la proyección fenotípica en la composición de clase al partido, por ejemplo, de la agrupación libre, básicamente no le interesan mucho estos temas, ¿no? Por eso lo minimizan y por eso mismo Juan Pablo Velasco simplemente lo coloca como un tema negado, porque prácticamente los tweets que le descubrieron él simplemente los negó. Entonces yo creo que es una dificultad porque si uno de los candidatos que está apostando por ser presidente y que posiblemente pueda llegar a ganar no reconoce que hay un problema serio en torno al racismo, tenemos muchos problemas, ¿no? Porque eso quiere decir que se van a seguir reproduciendo estas lógicas de la diferenciación y de la jerarquización. También es cierto que hoy día la población que antes era racializada, digamos, ¿no?, menospreciada y toda la cosa, hoy día ya con el ascenso de clase social ha empezado a tener puestos de poder, de influencia, pero estamos viendo también que al interior de estos sectores sociales se está volviendo a recomponer ese imaginario de la exclusión. Yo lo veo aquí en el Alto, cuando, por ejemplo, veo que yo tengo contactos con muchas personas que se dedican al comercio, tengo un familiar en particular, ¿no?, que se dedica al comercio y que es una camiri, digamos, en esos términos, ¿no?, de la nueva burguesía. Yo pensaba que este grupo social iba a apostar, digamos, por Tuto Quiroga, por la idea de lo empresarial, etcétera, pero no, están básicamente concentrados en apoyar a Lara, y básicamente porque Lara, a diferencia del color de piel que tenga, él sí está más vinculado, por ejemplo, a esta lógica, digamos, del hombre de pueblo, del hombre de provincia. Siempre me dicen a mí, no, es que Lara no ha nacido en la ciudad, Lara ha nacido en provincia, pero él es blanco. No, no importa eso, lo que importa es que él tiene cierto vínculo con lo popular. Entonces, yo quiero que partamos, por lo menos en este caso, a la problematización a partir de esta idea de que hay un problema serio, que es el problema de la racialización, del racismo, pero no se está tomando con la seriedad que se merece en los estratos político-partidarios más importantes en este momento. Y obviamente se está instrumentalizando desde el otro lado, ¿no? Lara está instrumentalizando, por ejemplo, ese tema. Bueno, yo podría decir eso para poder empezar. Gracias.